organización del proyecto. Los integrantes es Andrés Junior y mi persona, Miguel Flores. Ya, organización del proyecto. El objetivo de este capítulo es presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar de mejor manera el análisis de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos administrativos y sus consecuencias económicas en los resultados de la evaluación. El estudio organizacional no es suficiente analítico, lo que permite una cuantificación correcta de las inversiones y los costos de la operación. Es importante simular el funcionamiento del proyecto para medir desembolsos como el dimensionamiento físico de oficinas, equipamiento, para calcular inversiones en infraestructura, equipos y otras cosas más. En los niveles de los cargos ejecutivos hay que calcular los sueldos del personal, digamos, y sus remuneraciones o honorarios, como lo llaman. Los procedimientos administrativos para calcular gastos indirectos, como algunas de las otras variables que se deben determinar. El estudio de la organización del proyecto. En cada proyecto de inversión se presentan características específicas y normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos propios que exige su ejecución. Hay diversas teorías que han desarrollado para definir la organización del proyecto. Mencionamos dos, una es la de Henry Fayol y otra es de Max Weber. Ejemplo, Henry Fayol dice que la teoría clásica de la organización se basa en los principios de la administración. Y Max Weber, la teoría de la organización burocrática. Henry Fayol, ¿qué nos dice Henry Fayol? Henry Fayol dice, el principio de la división del trabajo para lograr la especialización. Disculpen, avancen con su diapositiva también porque no la estoy pudiendo ver, ¿ya? Disculpe, ingeniero. No puedo ver lo que avanza en la diapositiva, se quedó con el título ahí. Por lo menos yo no lo puedo ver. Si pudieran, por favor, avanzar también con la diapositiva mientras están exponiendo, ¿ya? Ya, déjame un segundito. Creo que se ha congelado. Estoy avanzando. Creo que va a ser así. Estamos en Henry Fayol, el principio de la división del trabajo para lograr la especialización. También nos dice el principio de la unidad de dirección que postula la agrupación de actividades que tiene un objetivo común bajo la dirección de un solo administrador. El principio de la centralización que establece el equilibrio entre centralización y descentralización. Y el último que es el principio de la autoridad y responsabilidad. Eso es lo que nos dice Henry Fayol. Max Weber nos dicen que se deben adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar las actividades colectivas. Entre ellas están división del trabajo, coordinación de tareas, delegación de autoridad, manejo interpersonal y formalista del funcionario. El diseño organizacional se debe hacer de acuerdo a la situación particular de cada proyecto. La organización debe integrar 3 variables básicas para su gestión, que son las unidades organizativas, los recursos, es en los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y planes de trabajo. Todas estas actividades que acabamos de mencionar, todas esas actividades del proyecto,
se deben programar, coordinar y controlar mediante el diseño de una estructura organizativa. Esto permitirá alcanzar objetivos propuestos. Este diseño permitirá establecer inversiones y los costos de operación derivados de la organización del proyecto. Las estructuras son relaciones relativamente fijas entre los puestos de la organización y se diseñan en función a procesos de división del trabajo, departamentalización, definir funciones, territorio, productos, clientes o ambas. Esferas de control, que son funciones, proximidad geográfica, grados de dirección y control de subordinados. Y el último, que es delegación. Es importante diseñar una estructura organizativa flexible para la necesidad de adaptación del proyecto a situaciones particulares en el futuro. Variables organizacionales en la preparación y evaluación del proyecto. La estructura organizacional que se adopte genera inversiones y costos de operación que permitirá determinar la rentabilidad del proyecto. La estructura organizacional define la naturaleza y el contenido de cada puesto en la organización. Esto permite determinar costos de numeración administrativa del proyecto. La organización tiene doble influencia económica. Uno es el efecto directo y otro es el efecto indirecto. Vamos a mencionar el efecto directo. En las direcciones, en las inversiones y costos asociados a un tamaño específico de operación, ya sea infraestructura física o equipamiento, la operatividad de la estructura implica la utilización de recursos como la mano de obra, materiales. En el efecto indirecto, los costos de operaciones derivados de los procedimientos administrativos asociados a un tamaño, tecnología y complejidad de la estructura organizativa. El estudio organizacional debe tomar en cuenta también el estudio del mercado, ya sean canales, sucursales, etc. El tamaño y la localización del mismo. Aparentemente, mientras mayor sea la envergadura del proyecto, mayor será el tamaño de la infraestructura organizativa. Sin embargo, también es posible apreciar economías de escala. El análisis organizacional debe considerar también una estructura para la implementación y de otras de operación definitiva del proyecto. Factores organizacionales. Los factores organizacionales más relevantes para considerarse se agrupan en 4 áreas específicas. Estas son la participación de las unidades extremas al proyecto, el tamaño de la estructura organizativa, la tecnología administrativa y complejidad de las tareas administrativas. El análisis de estos factores hará posible detectar con mayor precisión el efecto sobre la inversión, especialmente en obras físicas, como también el equipamiento requerido para su operación. Vamos a ver el primer punto, que es participación de las unidades externas. Esta se refiere a relaciones operativas, clientes y proveedores. Esta requiere el diseño de unidades organizacionales en función a sus procedimientos administrativos externos. Y las decisiones internas que determinan la participación de entidades externas. Esto determina la necesidad de unidades de coordinadoras y fiscalizadoras. Estas son auditorías externas, contratistas de obras, servicios contables y otros servicios externos. El tamaño del proyecto está correlacionado con el número de niveles jerárquicos y las divisiones de funciones de la organización, aunque también se presentan en economía de escala. Y tecnología administrativa, de acuerdo a lo que deriva
los recursos humanos y materiales que se necesitan en el desarrollo de la actividad. Y el último, que es complejidad de las tareas administrativas. Es un factor determinante para el diseño de la estructura. Más tareas, más comunicación, más división, más divisiones jerárquicas. Por si acaso, la localización de unas oficinas no siempre coincide con la localización de la fábrica. Ella interviene factores comerciales relacionados a la imagen de la empresa. La estructura organizativa no puede diseñarse para que tenga permanencia en el tiempo. La estructura debe tener un grado de flexibilidad tal que permita su adecuación a las variaciones del medio. Una decisión que aumente el número de equipos conducirá a cambios en el tamaño que alterarán el diseño estructural de la organización. No sé si estará Junior para que continúe con esta parte. Sí, está bien, continúe nomás. No tiene que responderme otro compañero, no sé si está ahorita, logró entrar a sala. Porque me costó conectarme a la computadora, estaba con los datos del celular, sí conectó. Tuve que pasarle internet de mi celular completa a la parte técnica. Con los antecedentes de la estructura organizacional, se cuenta con una primera aproximación de la cantidad y tamaño de las oficinas, así como las instalaciones anexas. El análisis de espacios físicos para las unidades de carácter administrativo deben tomar en cuenta el flujo del movimiento de personal, atención de clientes y proveedores, número de funcionarios por oficina, bodegas para materiales y repuesto, sistema interno de comunicación y flujo de información, locales de venta, estudios sobre la imagen corporativa de la empresa. Las inversiones en obras físicas para un mismo proyecto serán distintas. Si se construye, la inversión se deriva del costo del terreno y la edificación. Si se compra, la inversión se tiene del costo de compra más la remodelación y el acondicionamiento. Si se alquila, solo se considera los gastos de acondicionamiento y otros menores. Es importante identificar la parte depreciable de la que no es. Al igual que en el estudio técnico, se debe considerar inversiones durante la ejecución del proyecto, ya sea de ampliación o de mantenimiento. El acondicionamiento de las oficinas en algunas primarán la estética y en otras la funcionalidad. Equipamiento de oficinas. Se basa también en los criterios de obras físicas, pero también está definido por variables de funcionalidad operativa de los procedimientos administrativos. Es importante también determinar las de inversión, de inversiones en equipos. Aquí se toma en cuenta no tanto las variables técnicas, sino otros criterios relacionados con la estética. Esto afectará a la consideración de la vida útil. Por último, el tema de inversión se considera también vehículos para el personal ejecutivo, sistemas de comunicaciones y procesamiento de datos. Costos de la operación administrativa. La mayor parte de los costos de operación provienen de los procedimientos administrativos. Existen costos de operación tales como las remuneraciones del personal y las depreciaciones que provienen de la estructura administrativa en sí. La depreciación tendría que considerar el reemplazo anticipado de muebles y equipos en parte del estudio. Las remuneraciones del personal provienen del estudio de los procedimientos administrativos, ámbitos de control y complejidad de actividades que existen en el interior de una infraestructura diseñada.
Se determinan las principales funciones de cada unidad de la organización y de ellos se establecen los tipos y cantidades de profesionales. Luego se establecen los sueldos equivalentes a cada cargo. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en las remuneraciones son la disponibilidad y escasez del mercado de profesionales. La localización geográfica. Hay que considerar como costos separados la remuneración que recibe el empleado y los que finalmente paga la empresa. Otro ítem de costos de operación son los servicios prestados por terceros, por ejemplo, pago de alquileres, mantenimiento de oficinas, suscripciones, seguros, comunicación, servicios básicos, comisiones, viáticos, patentes, servicios de circulación. Sistemas y procedimientos administrativos aplicarse en el proyecto. Los diferentes procedimientos administrativos involucran costos de operación e inversiones. Normalmente para los procedimientos se establece un porcentaje del monto total del proyecto, pero hay que considerar la incidencia de la tecnología aplicable a la organización empresarial. La elección de un procedimiento administrativo puede condicionar en forma importante al proyecto. Por ejemplo, un proyecto de construcción de apartamentos. Ejecución propia versus contratista. Publicidad propia versus contratación de una agencia. Compra y venta directa de departamentos versus contratación de corredores o vendedores de departamentos. Arquitectos propios versus contratación de una empresa de arquitectos. Abogados propios versus contratación de un estudio de abogados. Eso sería, ingeniero. Ya, no tiene, su otro compañero no apareció, ¿no? No lo vi en plataforma. No está en plataforma, ya, perfecto. Ahora vamos a... no se olvide de subir esta diapositiva y el documento de investigación de detalle, ¿ya? Ahorita en este momento lo estoy subiendo.